Muy buenos días, saludamos con gusto en su programa a los fundadores, una misión más que con todo gusto tenemos el honor de llevarle hasta su hogar a través de la señal de Radio Universidad en el marco del 60º aniversario de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y bueno, pues como cada semana tenemos un personaje muy interesante, son universitarios comprometidos con su institución. Esta mañana vamos a tener el gusto de charlar con el doctor José Luis Gutiérrez Alderete, catedrático de la Facultad de Zootecnia de nuestra universidad, y pues con quien nos ha tocado compartir el aula y sobre todo pues conocerlo en ese gran compromiso con la institución. Bienvenido, buenos días, doctor. Buenos días, me da mucho gusto estar aquí otra vez con Radio Universidad. No sé cuál fue, con Radio Universidad nos ligan muchas cosas. Cuando nos tocó ser partícipes de la reapertura después de 17 años de estar cerrada, entonces cuando nos tocó estar en la Dirección de Extensión y Difusión Cultural, fue el primer proyecto que le presentamos al doctor Ochoa para empezar a difundir, a darle mayor importancia a la difusión de la cultura. La reapertura de Radio Universidad en 1989, después de 17 años de estar parada. Fue toda una odisea, ¿verdad? Mucha gente no sabe cómo, todo lo que se batalló, ¿verdad? Pues empezó sin nada, no había nada. Lo primero que hice fue hablarle a un gran amigo, al licenciado Barona, que amigo desde la preparatoria, y ya le invité a que me acompañara en esa aventura. Y sin nada, sin dinero, con puras ganas, reabrimos Radio Universidad. Conseguimos apoyos por todos lados. Primero pues fue pedirle el permiso al rector de que nada más que nos diera su venia para seguir adelante. Nos dijo, sí, pues, síguele adelante. Y empezamos sin nada. Hicimos algunos convenios con algunas instituciones para que nos patrocinaran. Nos trajimos eso da pena decirlo, de Fayuca el equipo, ahí el equipo básico, lo instalamos y en 1979 se reabrió Radio Universidad después de haber estado callada 17 años. Tuvimos que hacer todos los trámites. Afortunadamente la concesión de Radio Universidad no se había perdido, seguía vigente Radio Universidad. Y esto creo que fue uno de los grandes logros que se obtuvo en esta administración, reabrir Radio Universidad. Bueno, pues creo que ya me desvío un poco, pero... No, ingeniero, es muy interesante conocer este aspecto del rostro público de la universidad, porque realmente Radio Universidad eso es la cara que da la Universidad Autónoma de Chihuahua a la comunidad. Y en este caso, la función tan importante que cumple de estar transmitiendo la señal, porque pues recordamos que Radio Universidad nace en el año de 1957 en la entonces Universidad de Chihuahua, y se viene consolidando a lo largo de las décadas. Se interrumpe por un tiempo su transmisión, y bueno, y qué importancia. En ese tiempo, maestro, ¿dónde está ubicada la radio universitaria? ¿Dónde reinicia actividades? No recuerdo muy bien, pero es donde estaba Bellas Artes, ahí estaba Radio Universidad. Se cerró en 1972, después de un movimiento universitario, a raíz de un movimiento universitario, y de ahí duró cerrada hasta 1989, 17 años, que le hacía falta a la universidad. Nosotros sentíamos, los universitarios viejos, pues, sentíamos que algo faltaba, que nosotros cuando estábamos en la preparatoria estudiábamos oyendo Radio Universidad. Entonces algo le faltaba a la universidad. Su principal órgano, siento yo, de difusión de la cultura, pues estaba apagado y había que abrirlo como fuera, y se abrió y hasta la fecha creo que es una universidad
Pues sin radio, sin que es el principal órgano de difusión pues ahorita de la universidad. Yo creo que eso le hacía falta y eso se logró y creo que pues ha sido muy bueno para difundir la cultura. Sí, mucha gente desconoce cómo ha sido lo de la Radio Universidad. Allá en 1957, ya en los 60, inclusive nos tocaba participar como estudiantes recuerdo yo como estudiantes de la escuela de Sotein en aquel entonces, 1967. Pues nos tocaba, teníamos programas ahí con Radio Universidad. Bueno. Oiga, maestro, ¿y cómo, en ese tiempo, cómo era vista la radio por los estudiantes, por los jóvenes? Su integración a la radio. No, los estudiantes siempre han participado bastante con Radio Universidad. Siempre que se les ha brindado la oportunidad de participar, pues han sido muy participativos. Me está hablando de cuáles tiempos, ahí en los prehistorias. Ese tiempo cuando usted me dice, sintonizamos la radio para estudiar. No, era el contacto que tenía uno con la universidad, el contacto permanente. Y luego, como estudiantes, se armaban programas. Yo recuerdo que nos invitaban a un programa, estoy hablando ya por 1967, se llamaba Difusión Agropecuaria. Ahí íbamos y presentábamos. Tengo muy presente, me tocó ser locutor en ese entonces de ese programa. Recuerdo muy presente que empezaba uno, la Escuela de Ganadería presenta Difusión Agropecuaria, con un ruidajo ahí con la cacahuata, me acuerdo que era la entrada del programa. No, y todo, entonces le dedicábamos, pues que para las secretarias de las Escuela de Ingeniería, las de Medicina, los estudiantes, y había participación, empezaban a llamar, por todo sabía mucho. La universidad era parte, y creo que era y es una parte muy importante de la universidad. Yo creo que los estudiantes, en la medida en que se les dé participación, tendrían muy buena participación, valga la redundancia, en hacer crecer la universidad. Claro, y hay que hacer un reconocimiento a todos esos jóvenes y maestros que por amor al arte hacen radio y, bueno, hicieron radio, han hecho radio y siguen haciendo radio, que eso es principalmente el factor humano que nutre a la radio universidad de hoy en día. Estamos hablando en ese entonces, maestro, del 1310 de amplitud modulada, sí, ¿verdad? Hoy afortunadamente contamos con estas dos frecuencias en el cuadrante AM y tenemos el 105.3 de FM, que precisamente permiten con cada una con sus características, estas dos diversas radios permiten llegar a diferentes auditorios y poder informar, en este caso, a la comunidad de ese acontecer. Maestro, algunas anécdotas que en este tiempo nos ha tocado precisamente compartir con usted en el marco del 60º aniversario. Hemos tenido una serie de reuniones. A mí me gustaría que nos platique de aquella época de la escuela preparatoria, que nos platique de eso, que nos platique del maestro Fuentes Mares y Juárez, que nos platique de todas esas vivencias que usted tuvo. Bueno, uno de los grandes orgullos que tenemos es que hemos sido universitarios de toda la vida. A mí me tocó ingresar a la universidad en 1958, a primero de secundaria. En aquel entonces, desde primero de secundaria, era uno ya universitario. Entraba uno en 1958, si le echamos números, pues son 42, 56 años de los 68 que tengo, he estado dentro de la universidad. La hemos vivido como estudiantes, como maestros, como administrativos, en todos sus aspectos, y por lo tanto, pues nos ha tocado tener muchas anécdotas, hemos conocido y convivido con muchos rectores, ¿verdad? Recuerdo en 1958 apenas teníamos 2-3 meses de ingresados a la universidad, muchachitos de 12, 13 años, y ya nos traían por las calles con unas pancartas de que fuera Fuentes Mares y que fuera... Y realmente es que no sabíamos ni qué andábamos haciendo. Nos preguntábamos entre nosotros, ¿qué hizo Fuentes Mares? No, pues atacó Juárez. Entonces nosotros en nuestra ignorancia y
con nuestra juventud, casi niñez, pues pensamos que había atacado la ciudad de Juárez. No, nunca habíamos leído el libro ese de México se refugió en el desierto, en donde supuestamente ataca Juárez. Yo no desconozco esa faceta, pero pues ahí podemos ver de cómo se hacen muchas veces los movimientos, cómo se manejaba en ese entonces a la juventud, a la preparatoria. Creo que la preparatoria la universidad en ese entonces tendría, yo le calculo alrededor de unos 4,000 estudiantes, 3,000, y el 60-70% era la preparatoria. Entonces, pues lógicamente para donde se fuera la preparatoria, pues se iban los movimientos, ¿no? Entonces algunos políticos sin escrúpulos, pues lo único que tenían que hacer era controlar la preparatoria y controlaban la universidad, lo cual estaba mal, ¿verdad? Por eso en el movimiento ya en 1972, cuando ese movimiento, ahí se quita la preparatoria de la universidad y de ahí surgen los colegios de bachilleres, que viene a sustituir la preparatoria. La preparatoria era una cosa muy bonita ahí, los que vivimos esas épocas, era la época de oro de la universidad, la preparatoria, que nos tocó tener maestros magníficos en entonces, el profesor Ferrogay, Vargas Curiel, Aguilar, las maestras Cayasi, la maestra Celedonia González, que por ahí está muy ligada en toda la historia del Instituto Científico y Literario, pero eran maestros con una entrega grandísima, ¿no? que nos enseñaban sin ningún celo todo lo que ellos podían enseñar. De ahí aprendimos, yo recuerdo lo que poco que aprendí a escribir y todo, yo lo aprendí ahí en la preparatoria con la maestra Cayasi, que nos daba gramática, nos enseñaban a realmente a ser universitarios. Vivíamos la universidad en toda su esencia. Creo que esa fue una época muy bonita de la preparatoria. Desgraciadamente o afortunadamente, la historia lo juzgará, pues se separó, ¿verdad? Pero de ahí, de la preparatoria, pues surgieron todos los grandes personajes de la universidad, ¿verdad? De ahí tenemos a muchos rectores, a muchos exgobernadores, ¿verdad? De la preparatoria, muchos funcionarios de gobierno pasaron por la preparatoria. Artistas De todo, eran deportistas famosos, todo. La preparatoria era otra cosa. Ubicada en lo que hoy es la Facultad de Derecho. Sí, donde la Facultad de Derecho era la famosa preparatoria. ¿Cómo se vivía el ambiente en los pasillos, maestro, de la escuela preparatoria? No, pues de alegría, de todo, había bastante disciplina. Recuerdo yo al secretario de la escuela preparatoria, el profesor Rajeda, pues nos traía siempre marcando el paso. No podía uno andar desfajado por los pasillos o greñudo, bueno, inmediatamente llegaba uno tarde y inmediatamente vino el grito ahí, a ver, una palabra de él famosa era pelafustán. A ver, pelafustán, a ver, ven. Bájate los pantalones. Entonces no había mucha disciplina, la preparatoria se vivía con orgullo, se sentía uno orgulloso de la preparatoria. La contraparte de la preparatoria era el colegio del regional, el instituto regional, eran la contraparte privada, pues, y eran los pleitos eternos siempre. La competencia. No, pero era de la preparatoria, era un orgullo ser preparatoriano, sus bandas de guerra, sus escoltas famosas en todo el estado. Que las vemos en algunas fotografías que todavía por ahí existen en el archivo, con una gallardía, con un orgullo. No, sí, un orgullo que lo sentíamos todos los preparatorianos, ¿verdad? Tenía la directiva de la preparatoria, se llama el Círculo Fraternal del Instituto. No sé si el Círculo Fraternal del Instituto era la mesa directiva. Pues venía, me imagino yo, desde el Instituto Científico y Literario. Ya por ahí pasaron también
fue presidida por muchas gentes que, pues recuerdo yo a Adalberto Arzaga, Carlos Pérez, ¿no? Que nos tocó inclusive participar con ellos en esas directivas. Pero era un ambiente muy bonito, un ambiente pues de estudio, de vagancia, de alegría, de practicar el deporte en toda su extensión, ¿verdad? Era otro sistema ahí cuando había, en ese entonces recuerdo yo que había un ring, entonces cuando se empezaban a pelear algunos compañeros ahí, bien por ellos, o sea, no, pues subían al ring, ponían sus guantes aquí, dense hasta que quieran. Y ahí lo subían a uno, nos tocó muchas veces que nos dieran nuestros moquetes ahí, ¿verdad? Sí, pero no lo dejaban uno. Sí, ese ring era famoso. Siempre que se armaba algún pleito, llegaba el profesor Bustamante, recuerdo, era el encargado de educación física, el pelón Bustamante, no sé, me imagino, no sé si todavía viva, pero ya nos tomaban del brazo y vámonos al ring, y ahí se dirimían todas las... Y de ahí pues, nos bajábamos muy amigos todos, ya se peleaba uno con sus guantes, ya se bajaba uno, y era obligatorio darse un abrazo al terminar de pelearse, y se acababan todos los pleitos. Se amarraba, se cerraba el círculo, no se quedaba únicamente en la diferencia, sino ese círculo se cerraba. Se establecía la fraternidad, ¿no? Por eso era círculo fraternal del instituto. Entonces eran, pues por ahí pasaron, ¿no? Maestros, pues cómo aprendía uno, era una... Profesor Becerra, recuerdo muy bien, Becerra Gaitán, él nos daba psicología, pero eran maestros apasionados, se apasionaban en sus clases, y a uno le transmitían ese apasionamiento por lo que era la docencia. De ahí muchos de los que hemos sido maestros toda la vida, de ahí captamos toda esa esencia de lo que es ser maestro. Que es lo que muchas veces se extraña, ¿verdad? Que a veces hay maestros que no sienten ese amor a la camiseta de la docencia, ¿no? Entonces, pues la preparatoria pues fue la cuna de todo. Ahí recordamos a muchas gentes, todos los desfiles de la gallardía el 20 de noviembre, la preparatoria la gente iba a los desfiles casi a ver a la escuela, a la universidad, por su escuela preparatoria, que era la básica, la que armaba, pero era famosa la preparatoria. Y es que fundamentaba precisamente, por ejemplo, en el caso del desfile, maestro, fundamentaba esa tradición de México, ¿verdad? Del desfile, de lo vistoso, es todo ese protocolo al cual acudía las familias a divertirse, a ver, a observar. Y había mucho respeto por los maestros no había disciplina. Claro, éramos vagos en ese entonces, como éramos jóvenes, ¿verdad? Pero también había mucha disciplina, había mucho respeto. Y cuando habla de vago, ¿qué tipo de vagancias eran, maestro? Si se puede conocer, ¿qué tipo de vagancias pues las eran? vagancias normales, las travesuras pues qué podríamos, no recuerdo así, no vagancias, bromas que le hacía una de las celadoras a los conserjes, a todos, que eran los mismos maestros, ¿verdad? El otro día que estaba viendo ya el licenciado Villegas, el papá de él fue maestro mío. Digo, no sé si le decían el pajarito Villegas. Entonces, no, mejor no platico, se va a sentir el licenciado Villegas. Oiga, maestro, platíquenos. Chihuahua en ese tiempo, pues la ciudad pues era muy distinta a lo que hoy conocemos. O sea, hoy prácticamente el campus universitario 1 quedó absorbido por la mancha urbana, quedó en el corazón de la ciudad. ¿Cómo era que los jóvenes, por ejemplo, se transportaban al campus? Porque si bien en lo poco que tenemos la oportunidad de conocer de la historia de nuestra institución, pues en ese entonces estaba en los márgenes de la ciudad. ¿Cómo era que llegaban los jóvenes a tomar sus clases, maestro?
Pues recuerdo, había autobuses, recuerdo había el famoso Ábalos Sube, que es que tomaba uno allá aquí por la avenida Universidad, ¿verdad? Bajaba uno también en los Ábalos, los Dale, Colonia Industrial. Pues ahí llegaba uno nosotros vivíamos, en lo personal vivía aquí por aquí por la octava y Mina, ¿verdad? Entonces de ahí nos transportábamos, generalmente caminábamos al centro y pasaban autobuses por lo que es la avenida Universidad. Toda aquella parte estaba muy sola, porque estaba la universidad, y inclusive todavía estaba el aeropuerto por ahí enfrente, ¿verdad? A espaldas de lo que hoy es el CIDEC, por ahí Sí, estaba el Teatro de los Héroes, por ahí. Por ahí, ¿verdad? por ahí estaba, era, pues teníamos que trazar, es que casi era otra ciudad cuando se transformó, la universidad vino a detonar el desarrollo de toda esa zona, porque de ahí ya se creó la deportiva, después el tecnológico, etcétera, pero eso fue el detonante para que se desarrollara la parte de la zona norte, que era todo eso, ¿no? A lo lejos está el Club de Leones, cuando apenas pero pues estaba muy solitario todo, sentía uno que realmente casi se transportaba uno a otra ciudad, a otro pueblo, ¿no? La ciudad. Pero sí había algunos autobuses, yo recuerdo muy bien los Ábalos, los Colonia Dale, los Colonia Industrial, que viajaban de norte a sur generalmente, eran los que tomaba uno en la avenida Universidad, ahí llegaba uno hasta allá. Y siempre había mucha solidaridad, aquellos que tenían vehículos siempre iban llenos, ¿verdad? Transportaban a los demás compañeros. Y la otra cosa, que se caminaba mucho, cosa que no se hace ahora. Antes caminaba uno mucho para porque también se podía, ¿no? Ahora ya no puede uno caminar porque donde quiera lo atropellan a uno, pero en ese entonces pues caminaba uno mucho por todos lados. Había distracciones, ¿no? En el camino estaba, pues como usted dice, había poca población, y me imagino que, ¿cuál era uno de los atractivos para el joven? Irse, ¿a qué hacer, maestro? ¿Qué era lo atractivo? Pues era la atractiva en aquel entonces, que además uno era tirar libre, ¿no? Era pasearse por la calle Libertad, ahí iba uno a sentarse en las banquetas, todo eso, ver pasar la gente, era casi todos los preparatorianos salíamos y nos íbamos a la calle Libertad, a las tortas Pam Pam, la nevería El Iris, iba uno, era lo que visitaba uno el centro, y pues esa era la diversión, y los billares, pero pero casi siempre era uno venir acá a la calle de la Libertad, ¿verdad? A recorrerla ahí, eso era hasta la plaza, y luego ya llegaba uno a comerse las tortas Pam Pam famosas, estaban aquí atrás por donde está el casino, por ahí. Y luego ya los que tenían más dinero iban hasta la navería El Iris, que era famosa. ¿Y esa está ubicada, maestro? Es en la Juárez y 27 más o menos, Juárez y 25, por ahí por donde. Pero eso, luego había mucha cultura, me gustaba participar, en aquel entonces había una cancha de baile, que es ahí donde está ahorita Bellas Artes, por ahí se hacían las tardeadas famosas, ¿verdad? Con los grupos aquellos de rock, los Tim Tops y todo eso. Ahí eran todos los fines de semana, ya se hacían las tardeadas. Esas eran las famosas tardeadas donde se divertía uno. Ahí empezaba aquel entonces el rock and roll, el twist, etcétera. Sí, era la época. Esos eran los tiempos. Y luego ya vinieron después las famosas fiestas de ingeniería, ¿verdad? Las novias de ingeniería que le llamaban, que en sus bailes, creo que hasta hace poco lo siguen haciendo. Pero todo, éramos realmente, era bastante sana la gente.
no se veían drogas, en aquel entonces pues hablar de drogas era una cosa rara, nada más. No era, la gente era los más vicios que había era fumar, casi no había, inclusive consumo de alcohol no había tanto, ¿no? Había mucho deporte ahí lo que era la preparatoria y todo eso, había cantidad de deporte, había todos los famosos campeonatos interuniversitarios de béisbol, de básquet, de fútbol, había mucha competencia. ¿Y cómo se identificaban los equipos deportivos de la escuela preparatoria, maestro? ¿Tenían algún lema, tenían algún elemento que los distinguía? Pues no recuerdo, yo eran los Diablos Rojos de la preparatoria, era uno de los equipos. No recuerdo muy bien, pero sí eran no recuerdo muy bien, pero sí eran famosos. La preparatoria siempre era puntera en casi todos los deportes, ¿verdad? En los campeonatos aquí estatales, ¿verdad? Municipales, pues siempre la preparatoria era la que destacaba, ¿verdad? Porque por ahí, por ejemplo, basquetbolistas, pues por ahí pasaron todos los basquetbolistas famosos de Chihuahua, los Grajeda, los Quintanar, los Arzaga, etcétera. Era semillero de deportistas. Muy bien. Bueno, vamos a un corte, maestro, si usted me lo permite. Vamos a un corte en esta charla que estamos realizando este lunes con motivo del 60º aniversario. Pues una charla muy amena con el maestro José Luis Gutiérrez Alderete, catedrático de la Facultad de Zootecnia, quien nos está compartiendo pues todas estas anécdotas que le ha tocado vivir a lo largo de su vida en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Vamos a un corte y regresamos con más en su programa, Los Fundadores. Bueno, con el gusto de saludarle de regreso en su programa, Los Fundadores. Estamos en esta entrevista con el maestro, el doctor José Luis Gutiérrez Alderete, pues un universitario de cepa, de toda una vida de trayectoria universitaria, desde aquella escuela preparatoria que ofrecía en este caso a los jóvenes chihuahuenses lo que es los estudios de nivel secundaria, de preparatoria y luego pues ya incorporarse a la institución, a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Maestro, platíquenos cómo inicia ese vínculo con la institución luego de que usted inicia su carrera profesional en la entonces Escuela de Ganadería, y luego esa transición y cómo se establece ese vínculo a través de algo que hoy todavía conocemos, que son las ayudantías, que es un apoyo que otorga la institución a los jóvenes que pues tienen ese interés y esa necesidad de colaborar con su universidad a través de un estímulo pues económico que, bueno, para muchos quizás pudiera considerarse que es poco, pero para una gran mayoría de jóvenes que pues así sienten la necesidad y pues es una gran ayuda para poder, en este caso, trabajar e incorporarse al quehacer universitario, maestro. Bueno, en 1900, yo ingresé a la escuela de zootecnia en 1965. Ese año murió mi papá. Entonces, yo entré a la facultad, a la escuela. Todavía no era carrera de ingeniero zootecnista. Y en 1965 nosotros entramos a una carrera que se llamaba zootecnista. Y en 1966, en enero, 6 meses después, se transformó a ingeniero zootecnista. Entonces yo fui de la generación que fuimos fundadores de la que es la carrera de ingeniero zootecnista. Somos la generación fundadora, éramos nueve gentes. Y sin embargo, ahí me tocó salir en la tercera generación de ingenieros zootecnistas porque otros ocho jóvenes que habían empezado a estudiar técnico ganadero y otras carreras, revalidaron y salieron antes que nosotros, 2 generaciones, pero nos tocó ser la generación fundadora. Bueno, yo le decía eso que entré cuando había muerto mi papá, teníamos muchos problemas económicos. Pues yo lo primero que
pues tenía que buscar cómo subsistir, ¿verdad? Y ahí fue donde la escuela en ese entonces me ayudó bastante. Tuve una primera ayudantía en un laboratorio que se llamaba de manejo de pastizales. Pues estudiaba y ayudaba, trabajaba ahí. Pues tenía mi turno de 8 horas a trabajar ahí. Y luego después tuve otra ayudantía que era preparación de piezas biológicas. Pues eso, esas famosas ayudantías nos pagaban. Pues podría haber sido poco, mucho, pero con eso nos permitió estudiar, ¿verdad? Y comprar los libros, etcétera, pagar camiones, todo eso. Entonces, eso creo que eso ayudaba mucho, y eso cuando nos tocó ya a futuro ser directores de la facultad, favorecimos mucho las famosas ayudancías, ayudar a estudiantes de escasos recursos que querían estudiar y trabajar, ¿verdad? Y no eran becas prácticamente, eran becas trabajo. Más que eso ayudaba más que dar la ayuda, dar la beca directa. Una beca trabajo le forja uno más su carácter y le ayuda uno más a darse cuenta que pues realmente pues hay que ganarse el apoyo, ¿verdad? Hay que ayudar. Entonces nos tocó mucho ya desde estudiantes empezar a colaborar en lo que era muchas de las plantas que están montadas ahorita en el laboratorio de pastizales de la actual Facultad de Zootecnia. Nos tocó a nosotros montar en esa ayudantía, armarla. Entonces, desde ahí sentimos que era importante colaborar con nuestra institución, a ponernos, tener la camiseta bien puesta. Yo creo que lo que hace que las facultades y escuelas progresen es que tus alumnos, sus maestros, sus directivos tengan la camiseta bien puesta, sientan la institución, la vivan y la quieran, ¿verdad? Eso fue lo que, bueno, no sé si me estoy desviando, pero pues fue esa etapa en 1965, entramos a la facultad, terminamos el 69, ya le comentaba que yo estuve trabajando desde 1967 con las famosas ayudantías, que eran realmente, después me di cuenta ya cuando me iba a jubilar de que pues realmente eran pequeñas plazas, pues, porque yo no sabía que yo cuando fui a arreglar mis papeles en pensiones, pues yo iba a alegar que en 1970 había sido hora suelta, ¿no? Aquí aparece de 1967, 68, bueno. Entonces ya estábamos en pensiones desde ese entonces, que fue mucha ayuda. Yo se lo agradecí siempre mucho a la facultad. Si no hubiera sido por esas ayudantías, yo no hubiera podido estudiar, porque realmente en ese entonces estábamos en una situación económica, pues no era holgada, ¿verdad? Éramos 7 hermanos y pues todos estudiando, etcétera, estaba difícil. Entonces ahí terminamos, le decía que estuvimos de hora suelta, nos fuimos a hacer la maestría en 1972, regresamos en el 74, y ahí ya nos invitaron a ser maestro de tiempo completo. Por azares del destino, a los 10 meses de que yo regresé, el doctor Alberto Pérez, que era el director, pues pidió permiso para irse a hacer su doctorado. Entonces ahí yo no sabía que yo ya había hecho cierta fama con estudiantes y maestros, hicieron la auscultación en la escuela, yo no pensaba que tenía ninguna. Es más, yo ni siquiera soñaba en ser director algún día. Yo venía recién regresado a la maestría, yo venía con mis aspiraciones de investigador, de docencia, etcétera. Entonces llegamos, nos citó el doctor Pérez a 3 personas ahí, que era el ingeniero Pedrosa, al actual doctor Ochoa y a mí. Entonces pues ya sabíamos que ahí nos iba a decir que alguien iba a ser director. Yo iba palmeando al doctor Ochoa, no, ya se te hizo, Carlos, tú vas a hacer. Y nada, que entramos, el doctor Pérez, y pues ya nos dijo, auscultamos a los alumnos, a los maestros, y casi por unanimidad decidieron que José Luis Gutiérrez sea el director. ¿No? Pues ahí fue una sorpresa, jamás pensaba yo no venía eso, no lo tenía yo contemplado en mi carrera, pues.
pues ahí ya nos sentaron y ya como me decían después, lo difícil fue levantarlo uno de la silla, ¿verdad? Bueno, por azar hicimos un equipo. Lo primero que integramos ahí fue la clave en una escuela de un director es tener un buen equipo de trabajo. Integramos un equipo excelente en ese entonces, el doctor Ochoa, doctor Ríos, José Luis Arzate, José Luis Alba, etcétera. Un equipo empezamos a seleccionar a estudiantes destacados, invitarlos a que estudiaran. Y nos hicimos un plan de hacer un programa de formación de profesores. Hicimos un plan de que les decía yo que lo importante no era ser uno director en este momento, sino asegurar que la escuela siguiera siendo dirigida por gentes bien preparadas. Por eso hicimos ese programa de formación. Posteriormente se fue el doctor Ochoa a hacer su doctorado, el doctor Ríos, etcétera. Pero en ese inter, pues en ese inter estaba yo ahí, no me dejaban salir de la dirección. Realmente, entre el 75 a terminar ese periodo del 78, ahí viene hablando de las anécdotas que le contaba el otro día al licenciado Barraza, cuando yo entré director a los 29 años de edad. Muy joven. Sí, pero la ley orgánica dice que hay que tener 30. Entonces, cuando yo entré director, como era director ahí en Terino, lo nombraría el Consejo Técnico y sí, entonces el Consejo Técnico decidió que yo, me dieron mi carta, ya me fui yo a rectoría y llegué ahí con el licenciado Vaca, que era el secretario general, está el licenciado Miller de rector. Pues llegué yo, aquí traigo, y luego ya, bienvenido, y luego ya el licenciado Vaca le habló al licenciado Miller, no, aquí está el ingeniero Gutiérrez, que viene, lo acaban ya de nombrar director. No, pues no, yo iba todavía bien, todavía estaba asustado, yo no sabía ni de qué se trataba. Pues ahí están, empiezan a ver mis papeles, y luego ya están, no, pues felicidades, el Benjamín de los directores. El Benjamín de los directores me decía el licenciado Miller. Entonces ya dice, entonces ya se sorprende el licenciado Vaca y dice, oiga, licenciado Miller, hay un problema. Aquí el ingeniero tiene 29 años. La ley orgánica dice que hay que tener 30 años para ser director. Pues ahí fue donde empecé a conocer como a los licenciados un poco. Entonces ya el licenciado Miller se rasca la cabeza, la pelona. No sé, ¿cuál problema? Pues la ley orgánica dice que para ser director hay que tener 30 años, pero para ser director interino no dice nada. Ahí donde me di cuenta que pues la ley se puede interpretar, ¿verdad? Claro, sí, porque el cargo era director interino. Sí, ¿no? Pero se suponía que era. Bueno, entonces ya entré a él con el licenciado Miller. Yo le aprendí mucho, el licenciado Miller, de lo que aprendí. Yo nunca fui político, realmente. El licenciado Miller me decía que yo a él le aprendí mucho. Aquí teníamos las sesiones de consejo universitario, aquí estaba rectoría. Era la rectoría universitaria. Entonces, yo le aprendí mucho de lo que era la política en ese entonces. Con el licenciado Miller nos tocó otra anécdota aquí, cuando nos tuvieron secuestrados aquí en la escuela de medicina, duramos 3 días aquí encerrados. Ahí les platicaba, pues estábamos aquí, secretarias, directores, maestros, todos secuestrados, todo el consejo universitario. No nos dejaban salir, nos cerraron allá las rejas, todo. El problema era la alimentación, pues cómo le hacían. Había hasta una secretaria embarazada, recuerdo. Entonces se ingeniaron, aquí enseguida estaba un edificio que era el CAPSE, tiene otra torre similar a esta. Entonces lo que no sabían los secuestradores, que nos querían vencer por hambre, entonces tiraron una flecha acá con un cordón, y con ese cordón nos pasaban canastas con burritos. Ahí fue como subsistimos aquí varios días. Una anécdota que nos pasó aquí, nos tenían secuestrada. Era un movimiento, recuerdo yo que la Escuela de Medicina, el CDP, que en ese entonces sonaba mucho. Pero aquí estuvimos. Eran tiempos
álgidos, ¿no? Sí, pues era... La universidad ha tenido sus movimientos al 58, al 72, que recuerdo yo, el 85, pero de todos ha salido fortalecida. De todos se ha aprendido, se ha ganado. Creo que en todos los movimientos ha salido cosas muy buenas. Bueno, siguiendo ahí con eso, la 75, ahí seguimos, formamos ese, del 75 al 78, ya me eligieron 78, 81, 81, 84, y el otro día me volvieron a elegir del 84 al 87, pero se vino el famoso movimiento de 1985, nos retiramos y ya, hasta ahí llegamos, pero sí duramos 10 años en la elección. Fue una época en la cual me siento orgulloso, que nos tocó transformar la Facultad de Zootecnia. Cuando nosotros entramos a la Facultad de Zootecnia era una escuela muy chica. Yo recuerdo que pues yo llegué a las primeras reuniones que eran de consejo académico, eran todos los directores. En ese entonces había un presupuesto, por decirlo, X millones o miles de pesos. Y en un consejo académico ahí se repartían ya. Cada quien presentaba sus necesidades. Entonces yo llegué a mi primera junta de presupuestal y pues yo llevaba con un presupuesto grandísimo. No, ni siquiera, valga la palabra, ni siquiera me pelaron, ¿verdad? Pues no, empezaron que conta tanto, que era la que se llevaba siempre hasta la fecha, yo creo, la tajada grande, la ingeniería, medicina, y al final sobraban unos cuantos pesos. Bueno, pues de aquí, esta es la mitad para Bellas Artes y la mitad para ganadería. Me dije, ¿cómo? ¿Y por qué? Es como que ya, o sea, no nos tomaban en cuenta todavía en eso. En 1975, ganadería no era importante. Éramos junto con Bellas Artes los adornos de la universidad, ¿verdad? Allá los vaqueritos y de rodeo y acá los artistas, ¿verdad? Entonces, pues ahí nos propusimos, fue el primer propósito, y gente que no, pues, esto no puede ser, vamos a transformar, tienen que notarse nosotros, notarse la universidad de nosotros, no somos los vaqueritos ni los borrachitos que nos tienen pues más bien los vaqueritos, el adorno, hacíamos rodeos y todo, éramos no, de ahí se empezó la nueva etapa que era la escuela de Zootecnia. Empezamos a trabajar, a formar gente, llegó gente con maestría, gente con doctorado, contratar a formar y a transformar Zootecnia. Fue así que para los 2-3 años éramos la tercera escuela en presupuesto, y después de estar en el último allá pues fue ahí, lo primero que hicimos fue transformar, bueno, claro. Yo siempre he creído, y creo que así debe ser, la universidad debe estar sostenida en 3 pilares al mismo nivel, que deben ser el académico, la extensión y la investigación. Pero los 3 parejos. Si crece nada más el académico, vamos a ser una universidad academicista, teórica. Si no hay extensión, y la investigación es para empezar a investigar cómo resolver los principales problemas que aquejan a la sociedad, ¿verdad? Yo no aprobaría ningún proyecto de investigación que no vaya tendiente a resolver un problema. En cualquier área, por ejemplo, en cualquier área, cualquier escuela. En medicina, bueno, ¿para dónde es tendiente la investigación? O sea, cómo controlar el SIDA, cómo controlar el cáncer de mama, cómo controlar esto, etcétera. Por ahí deben apoyarse investigación. En Zootecnia queda nuestro campo, bueno, cómo producir más alimentos en el menor tiempo, al menor costo, etcétera. Entonces, en la extensión y difusión de la cultura, pues debe estar enfocada a difundir esos logros que se tengan, los logros académicos y los logros de investigación, difundirlos para que lleguen a toda la comunidad. Entonces ahí nos propusimos, vamos a formar una escuela con 3 pilares. Entonces fortalecimos su extensión. La escuela, ustedes saben, nuestro Zootecnia pues llegó a ser famosa por su dirección de extensión, su Secretaría de Extensión, con un servicio social en todo el estado, que llegamos
a todo el estado, con divulgación, con publicaciones. Teníamos publicaciones de todos niveles, lo que era el manual del campesino para el campesino, la revista TCH para los ganaderos, la otra revista difusión para investigadores, para todos los niveles se llama difusión. Se promovió mucho la difusión, la escritura de libros, etcétera. La escuela participó en un programa nacional de formación de profesores, en donde produjimos cantidad de libros que sirvieron de textos en toda la República. Y luego se fomentó, no había investigación. Cuando yo llegué en 1974, en cuanto llegué, empecé yo que no, me regañaba mucho el doctor Pérez, ya tú, pues, no había qué hacer conmigo porque pues yo quería hacer investigación. Entonces, en 1974 que llegué, en septiembre se creó lo que era la Secretaría de Investigación, que también ahí nos la pusieron en concurso y nos tocó ganarla. Nos fuimos el primer secretario de investigación de la escuela de zootecnia. Se establecieron los lineamientos, qué debería ser, cómo debería ser la investigación, en qué se debería investigar, etcétera. Entonces, ahí se empezó la investigación, que hasta la fecha ha sido uno de los pilares de la Facultad de Zootecnia, que fueron junto con la Facultad de Química por mucho tiempo. A la fecha yo sé que hay investigación en toda la facultad, pero entonces ya logramos eso. Fue lo primero que se hizo para lograr con la facultad. Tener los tres pilares, sostenidos en tres pilares, que por mucho tiempo trabajaron al mismo nivel y todo eso. Y de ahí empezó su crecimiento. Ya en 1977 nos tocó crear la maestría en producción animal. 1982 el primer doctorado que hubo en la universidad fue el doctorado en zootecnia. Fue creo el primer doctorado y llegó a alcanzar un reconocimiento de la facultad pues, a nivel nacional e internacional. Tenemos convenios con Inglaterra, con Ecuador, con muchos países. Se logró en un relativo corto tiempo. Estamos hablando del 75 que les mencionábamos que no, al 75 al 85 puede ser, en 10 años se logró lo que muchas instituciones no logran en 30, 40 años. Maestro, hoy que la universidad llega a su 60 aniversario, ¿cuál sería la reflexión que pudiéramos hacer? Me ha tocado, y tengo la gran fortuna, porque creo que somos afortunados, en revisar esa historia gráfica de la institución y ver cómo en el campus universitario número 1, pues en esa extensión territorial que se otorgó a la universidad, había pues la semilla y estaba en este caso la Facultad de Ingeniería, por ahí pintan los edificios de la Escuela de Ganadería. Hoy, después de 60 años, ¿cuál sería la reflexión de ese crecimiento y de ese impacto que ha tenido la universidad, no únicamente en Chihuahua, sino en todo México, inclusive estamos hablando en el mundo? ¿Cuál sería la reflexión? Sí, de ese posicionamiento que ha logrado la institución. No, pues que la universidad realmente pues, ha logrado posicionarse como una de las mejores instituciones del país, de Latinoamérica, podríamos decir, en muchas áreas, pues gracias al trabajo de todos sus maestros, a sus directivos. Creo que la universidad ha sabido, a pesar de algunos problemas que se han tenido, ha sabido estimular a sus maestros, a sus directivos, a eso, a sentir lo que ahorita hablamos mucho, a sentir el orgullo de ser WASH. Ese orgullo de ser WASH, que uno lo ha sentido, ¿por qué uno llega hasta hacer, por qué uno adoptó o adoptamos cuando vimos esa frase del orgullo de ser WASH? Pues por eso, porque hemos vivido la historia de la universidad y nos sentimos orgullosos del avance que ha tenido. Hemos visto que no se ha trabajado, ¿no? Desde aquellas escuelitas pequeñas que había, ahora ya todas tenemos facultades, la mayoría son facultades. Y entonces yo creo que se ha logrado gracias al trabajo de
de alumnos, de maestros, de directivos, hemos tenido en general, todos podríamos decir, en general, excelentes rectores, directores comprometidos, ¿verdad? Yo creo que en la medida que se estimule o que los directivos se comprometan, ¿verdad? Se sientan, al estar comprometido un directivo hace que los maestros se comprometan, y al estar comprometidos los maestros hacen que los alumnos se comprometan y todos sentirse. O sea, que el orgullo de ser watch no sea de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Desde los estudiantes, que los estudiantes se sientan orgullosos de ser universitarios. Eso es lo que tenemos que lograr. Pero para lograr que los estudiantes se sientan orgullosos de ser watch, necesitamos que los maestros lo estén y que los directivos lo estén. Porque si los directivos no creemos en lo que estamos haciendo, pues no vamos a hacer que los maestros crezcan. Eso es ahorita me está acordando de una anécdota que cuando, bueno, voy a desvariar, cuando Zootecnia se creó, porque pues nadie creía pues que Zootecnia con qué se come o qué es. Salimos las primeras generaciones que salíamos a viajes de estudio. Ya no sé si ustedes conocieron a don Eligio, era chofer aquí en la universidad, en una van que tenía. Ahí íbamos todos los estudiantes, íbamos a viajes de prácticas allá en la sierra. Entonces, pues ahí vamos 9 más el director y el chofer. Entonces llevábamos con pocos recursos, llegamos allá a los pueblos, allá recuerdo la sierra, pues no llevábamos dinero, no llevábamos viáticos, cualquier cosa, todos llevábamos nuestro itacate y con nuestros burritos y todo. Entonces llegamos allá a un pueblo y pues hablamos con el presidente municipal. Oye, no, pues nosotros somos zootecnistas y venimos a un viaje de estudio, entonces queremos pedirle que nos deje dormir aquí en la presidencia. Y la anécdota de esto es que pues, fue la contestación del presidente. No, dijo, no, miren aquí, zootecnistas, católicos, protestantes, de todas las religiones son bienvenidos. Pueden quedarse. Eso es para demostrar que éramos poco conocidos lo que era la zootecnia en ese entonces. Y oiga, por eso el orgullo de que después de haber pasado por todo eso, que no éramos conocidos ni aquí en nuestra propia universidad, pues llegar a ser una facultad. Y bueno, pues un gran reconocimiento a todos los zootecnistas, a esta gran comunidad de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y pues bueno, siempre grato conversar con nuestro apreciado maestro, que también maestro de la licenciatura en periodismo. Tuvimos el gusto de conocerlo, maestro, y de que compartiera usted sus conocimientos con toda esta primera generación, que también fue histórica. Fue una generación histórica en la universidad. Sin querer también ser parte de la historia del periodismo. Del periodismo, su intervención, siempre muy atinada, maestro, en esa materia que nos impartió, y sobre todo todos muy agradecidos por esa gran calidad humana y ese poder compartir sus experiencias con nosotros. Le agradecemos, maestro, que haya aceptado estar con nosotros esta mañana compartiendo sus experiencias, y pues muy agradecidos. No, pues el agradecido soy yo. Es realmente un honor participar en estos festejos del 60 aniversario. Hay mucho en el tintero, hay cantidad en 50 y tantos años que nos ha tocado vivir. Pues hemos vivido en todo, hemos convivido con muchos, en toda la universidad, ¿verdad? Con muchos rectores, ¿verdad? Que nos tocó cada uno aprenderle algo de todos, con muchos directores, con todo, nos tocó incursionar en las artes y todo eso cuando estuvimos en la dirección de extensión. Participamos, eso es otro de los orgullos que tenemos. Fuimos los pioneros para que se cree el Instituto de Bellas Artes, ¿verdad? Bueno, esa es otra historia. Muy interesante. Y bueno, hoy nos vamos también aprendiendo algo. No únicamente los argentinos tienen una religión pues que se basa en Diego Armando Maradona, maestro. También aquí en Chihuahua van los zootecnistas que se incorporan a esa larga fila de religiones, como dijo el alcalde.
el presidente municipal de esta zona donde ustedes llegaron, maestro. Muchas gracias, maestro, un gran abrazo. Gracias a usted. A usted que nos tuvo la amabilidad de escucharnos a través del 105.3 de FM de Radio Universidad y a través de YouTube. Le recordamos que el canal Watch Video está abierto para usted, para conocer pues todas estas expresiones de los universitarios en el marco del 60º aniversario. Lo esperamos el próximo lunes, tendremos, aun cuando es periodo vacacional, tendremos más entrevistas para usted y que amablemente nos acompaña conociendo la historia de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Muchas gracias.